Manejo del polímetro o multímetro. Aquí tenemos un polímetro con sus características fundamentales, donde tenemos primero la rueda para seleccionar las diferentes medidas con sus dos puntos de apagado, voltaje en alterna, voltaje en continuo, resistencia, diodos, condensadores, continuidad, ahí mide varias cosas, frecuencia, temperatura, opción de medir transistores, corriente o intensidad en miliamperios en alterna y en continua, que la usaremos mucho, y corriente en amperios, que nosotros no la utilizaremos prácticamente nunca. Ahora vamos a ver las entradas, los conectores, las hembrillas. Tenemos primero la de masa, ahí debe de ir el negro siempre. Luego la entrada del positivo para voltios, para ohmios, para hercios. Después la de intensidad en miliamperios, cuidado, intensidad en miliamperios. Luego la de intensidad en amperios. Estas dos entradas hay que tener mucho cuidado para no quemar. Y la medida de transistores, que no la usaremos. Ahora vamos a disponer de un teclado con distintas funciones, como por ejemplo la tecla de reset para volver todo a inicio, la tecla de selección, como por ejemplo los ohmios, los condensadores, también en la intensidad, la tecla de rango manual, aunque habitualmente trabaja en rango automático, la tecla de diferencia de valores, la tecla de fijar la cantidad del valor y la tecla que nos permite medir frecuencia y el componente galvánico y el duty, es decir, la razón que hay entre pulso y reposo en porcentaje. Es muy interesante este valor para nosotros. Finalmente ya tenemos la pantalla de la presentación de datos. Cables de prueba. Viene acompañado de unos cables de prueba, lo que llamamos también las puntas de prueba. Concretamente, pues para manualmente llevarlas serían las puntas de prueba, y la conexión para las hembrillas. Normalmente van rojo y negro, el negro siempre va al masa. Vamos a medir una resistencia de la forma clásica. Tenemos las conexiones, seleccionamos la zona para medir las resistencias, ahí tenemos el valor, pero como estos polímetros nos permiten fijar las puntas de prueba por detrás, por un sistema que tienen por detrás, pinzamos una resistencia y ya tenemos ahí la forma de medir una resistencia habitual. La tecla de rango manual nos permite ajustar nosotros de forma manual los límites de medida. Habitualmente el apartado trabaja en automático, pero si lo necesitáramos, que rara vez se necesita, podremos ir cambiando el rango de medida, pues para a veces ver decimales, más o menos decimales, aunque rara vez se va a utilizar. Si lo ponemos en rangos fuera de lógica, pues va a ocurrir lo que vamos a ver inmediatamente, y es que ese es el signo de que no puede leer, fuera de rango. Aquí tenemos otra opción de fuera de rango. Para volver a la medida automática, estamos otra vez en el inicio. Pulsamos reset y al pulsar reset todo vuelve a la normalidad y a la medida automática. Medidas de resistencia. Vamos a ver cómo medir la resistencia. En la caja de pruebas, la caja de prácticas, ponemos dos cables a una resistencia que en teoría es de 1000 ohmios. Traemos esos cables a la entrada del polímetro, a las entradas correspondientes de masa y de ohmios. Siempre tenemos que primero colocarlo y luego encenderlo. Lo vamos a llevar hasta la posición de lectura de ohmios. Y en la lectura de ohmios, si vemos, nos está marcando en rango automático 1001 ohmios. Medida de condensadores. Para medir los condensadores hacemos lo mismo que con las resistencias.
Tomamos un condensador, lo conectamos, el aparato todavía está apagado. Hay que fijarse bien en dónde se conectan para no dañar al aparato. Lo llevamos al mismo punto que antes, pero ahora vamos a tener que seleccionar porque primero nos va a medir ohmios. Entonces vemos que está fuera del rango, no nos mide. Con la tecla Select vamos a ir escogiendo, por ejemplo, ahora mediríamos diodos, mediríamos continuidad, el signo de fuera de rango, hasta que lleguemos a la opción de medir capacidad. Y entonces cuando medimos capacidad ya nos da el valor, 495,7 nanofaradios. La tecla Select, como vemos, nos permite cambiar entre los distintos parámetros, por ejemplo, midiendo intensidades y midiendo ohmios, capacidad, continuidad y diodos. Medida de voltaje en DC. Esto lo haremos mucho. Ahí tenemos, llega a la caja de prácticas una alimentación, hacemos una conexión en paralelo, nos fijamos cómo van las conexiones en las hembrillas y encendemos el aparato llevándolo hasta medida de voltios DC. Subimos la intensidad en la máquina o subimos el voltaje, aplicamos el voltaje y entonces ya tenemos ahí un valor, el valor de los voltios DC. Está en rango automático, voltios DC, y está en voltios. Medida de frecuencia y de la razón pulso-reposo, el duty. Vamos a conectarlo de forma como si fuéramos a medir voltaje. De forma en paralelo, nos fijamos bien en las entradas y nos vamos a ir hasta los hercios, hasta la medida de frecuencia. Elevamos la intensidad en el estimulador y vemos que aparece una frecuencia de 98,5 Hz. Si pulsamos la tecla Duty, tenemos un componente galvánico del 20,2%. Esta tecla Duty o hercios nos va a cambiar entre la medida de porcentaje de componente galvánico y la frecuencia 98,5, 20,2% de componente galvánico. Medida de intensidad en continuo y en alterno. La conexión ahora es diferente a antes. Ahora estamos poniendo el polímetro en serie. Y las entradas también son diferentes. Mucho cuidado con estas aplicaciones porque si lo hacemos mal podemos quemar el polímetro. Entonces va en masa y en miliamperios. Y va conectado en serie con el circuito. Entonces subimos el mando de selección hasta miliamperios en AC y en DC. Mide las dos en el mismo punto. Mide una primero y luego la otra haciendo un cambio oportuno. Entonces primero tenemos la DC, hemos elevado la intensidad del estimulador y nos marca un valor. Pero si pulsamos la tecla Select, ahora nos marca otro valor. Está midiendo entre componente de continuo y componente de alterno. En las corrientes pulsadas esto es muy importante, sobre todo cuando estemos midiendo la impedancia de los pacientes o de un circuito. La tecla Select cambia entre uno y otro. La tecla Reset. La tecla Reset nos pone el aparato en sus condiciones de inicio. Con esa tecla podemos salir de funciones como por ejemplo rango manual o alguna circunstancia en la que veamos que queremos poner el aparato como arrancaría de fábrica por defecto.
Tecla para fijar lectura. Muchas veces los parámetros que indica la pantalla están oscilantes porque la medida es oscilante. Sin embargo, si pulsamos la tecla última de la derecha, podemos dejar los parámetros fijos, pues porque nos pueda interesar un valor concreto. Sonda de temperatura. Este polímetro incluye una sonda para medir temperaturas por contacto, y ahí vemos el terminal y las clavijas. Ese es el terminal que hay que evitar mojarlo, y las clavijas, una negra y otra roja. Medida de temperatura. Para medir la temperatura conectamos adecuadamente, tenemos que ver en el punto de masa la negra y en el punto de medida de intensidad en miliamperios la roja. Elevamos, giramos hasta el punto de grados centígrados y a partir de ahí ya tenemos la medida en pantalla de los grados que capta la sonda. Podemos hacerla cambiar, pues porque tocamos otro objeto, entre los dedos, por ejemplo. Y vamos a poner en práctica la tecla de diferencia entre dos valores. Tenemos un veintitantos y vamos a hacer que suba la temperatura. Entonces, al subir la temperatura, nos marca la diferencia entre la que había en el momento de pulsar la tecla y la que va aumentando. Esta tecla puede ser interesante para medir diferencias de valores. Pulsamos la tecla de nuevo y vuelve a la medida que estaba haciendo.